su vida. Gloria a Dios, qué bueno es poder saludarles una vez más, como tantas ocasiones que les saludamos. Hoy es una ocasión más, es un privilegio, es una bendición para nosotros el poder saludarle. Estamos aquí en la ciudad de El Monte, como siempre, y hoy tenemos un mensaje para ustedes que esperamos que sea de bendición. A lo largo del tiempo pasan los años y escuchamos de personas que van a la iglesia, que se sienten bien y de repente dejan de ir a la iglesia. No en Estados Unidos, en Argentina, en México, en Nicaragua, en Venezuela, en Guatemala, en El Salvador, en todos lados, ¿verdad? Gente que está muy contenta y de repente algo sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Que ya no quiero ir a la iglesia, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión queremos compartir un tema con la palabra del Señor, por supuesto, y esperamos traer algunas respuestas o algún tipo de ayuda a esta pregunta. ¿Cómo hago para ir a la iglesia cuando no tengo ganas? Porque de repente a algunos nos ha pasado que no tenemos ganas de ir a la iglesia, ¿verdad? Ay, pastor, ¿qué está diciendo? ¿Cómo que usted tampoco ha tenido ganas de ir a la iglesia? Bueno, aquí estamos hablando con sinceridad, como amigos y como quien está buscando una solución a una pregunta o algún problema o a tener la respuesta para poder ayudar a alguien. Así que, ¿qué le parece si oramos para encomendarnos al Señor en este tiempo que tenemos? Le recordamos, somos el Ministerio Jesús es la respuesta. Creemos que para todas las necesidades Jesucristo es el que vino a dar su vida por nosotros, así que Él ha abierto un camino y Él es el único camino al cielo, Él es el único camino al Padre, dice la palabra del Señor. Así que, Señor Jesucristo, en esta hora te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, una vez más te damos gracias. Tú eres lo que nosotros necesitamos, tú eres todo para nosotros, Señor. Y por eso encomendamos este tiempo en tus manos, pidiendo de tu gracia, de tu sabiduría, del discernimiento. Señor, prepara los corazones y permítenos presentar este tema con mucho respeto, como siempre tenemos que hacerlo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a compartir un par de versículos aquí. Vamos al libro de los Salmos y vamos a leer el Salmo 122 y el versículo 1, que dice de la siguiente manera. Salmo 122, versículo 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Yo me alegré, dice el salmista David, aquí en la palabra de Dios, con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Como les decía al principio, mucha gente deja de ir a la iglesia o mucha gente ya no va a la iglesia y los motivos son muchos. Algunos tienen sus motivos justificables porque es por motivos de distancia, por motivos de salud, y si usted se fija, hay personas que están privados de su libertad, como los que están en las cárceles, en las prisiones, y muchos de ellos van a la iglesia dentro de la cárcel, ¿verdad? Dentro de las prisiones. Estamos hablando de personas que una iglesia o que una congregación les queda a cierta distancia, no tienen la posibilidad de ir, no tienen la manera de ir. Hay personas que a veces nosotros de una manera no correcta juzgamos y no sabemos que a lo mejor hay alguien que está enfermito, pues ya no ve, o está postrado en cama y está alabando a Dios desde su cama, desde ese lugar, a lo mejor está con una andadera o tiene problemas, está con una silla de ruedas y alguien no le puede transportar y tenemos que tener mucho cuidado en esa situación de no juzgar, de no ponernos en el plan de criticar lo que no sabemos, ¿verdad? Pero este tema está hablando de la pregunta de cómo hacer para ir a la iglesia cuando no tengo ganas, y estamos hablando de las personas que tienen la posibilidad, de las personas que tenemos la posibilidad de ir a la iglesia. Bueno,
¿Por qué está tocando este tema, pastor? Bueno, estamos tocando este tema, bueno, número uno, porque Dios lo puso en mi corazón. Y por otro lado, muy importante es, porque es una realidad, porque muchas personas están pasando por este problema. Bueno, mire lo que dice el salmista David. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Ir a la casa del Señor, hermanos, es un motivo de alegría. Tiene que ser un motivo de alegría. Usted imagínese las personas que están, como les decía recién, por ejemplo, con un problema. No puedo, estoy distante, está nevando, o la iglesia está en cierto lugar y no tengo acceso. Pero yo quiero ir y me estoy aquí en mi casa, o en mi camita, o en el hospital, pues yo alabo a Dios, añoro estar con los hermanos en la congregación, pero no puedo. ¿Qué le parece que de repente esta persona se rompió esa traba, o esa barrera, o esa situación, y ahora está en condiciones de ir a la iglesia y va a la iglesia? ¿Cómo cree que va a ir a la iglesia esa persona, ese hermano, esa hermana que antes no podía y ahora sí puede? Pues va a ir con gozo, con alegría. Y lo más normal, lo más lógico es que espere ir a una congregación en donde la gente está avivada con el fuego del Espíritu Santo, alabando a Dios, y dice: yo me gocé con los que fueron a la casa del Señor. Ojalá que vayamos entendiendo esto, ¿verdad? Pero les decía, hay algunos que no pueden ir a la iglesia porque no tienen la posibilidad, no tienen la transportación, no tienen la salud, no tienen los medios, pero otros no van porque no les gustó algo en la iglesia. Quieren ir, pero algo no les gusta o no les parece, porque tenemos que ser cuidadosos, tenemos que tratar de buscar el detalle, ¿verdad? Les gusta ir a la casa del Señor, les gusta alabar a Dios, pero algo pasó en la vida del hermano, algo pasó en la vida de la hermana. De repente vio algo que no digamos que no lo tendría que haber visto, porque somos humanos, somos imperfectos, ¿verdad? Digamos mejor que de repente vio algo y puso su mirada en eso, le distrajo eso. Vengo, alabo a Dios, pero de repente veo una imperfección en la iglesia. Veo una imperfección en la congregación, o veo una imperfección, o veo errores, o veo fallas en los líderes, en el pastor, en la esposa del pastor, en la familia del pastor, en los líderes, en el que predica, en la hermana que está ministrando, en que está saludando. Vi algo que, digamos, algo indebido, algo que no estuvo correcto. No estamos hablando de pecado, estamos hablando de alguien que no le saludó, o algo que a mí me pareció, ¿verdad? Entonces, estas cosas, alguien le contó algo negativo, alguien por ahí le metió un dardito, ¿verdad? O vieron cosas negativas, y está haciendo de que el deseo de esa persona que tiene de ir a la iglesia está en una lucha. Quiero ir a la iglesia, quiero ir a alabar a Dios, pero veo a esta persona y como que algo me afectó. Le cuento, hace muchos años, yo estaba en una iglesia hermosa. Solamente estuve en 2 iglesias, y las 2 iglesias son hermosas, ¿verdad? O son perfectas, son hermosas, ¿verdad? Entonces, yo estaba en esta iglesia hermosa, y en esta iglesia, en la ciudad de Los Ángeles, se pedía transportación. La gente llegaba de diferentes lugares. Le estoy hablando de media hora de distancia, de 1 hora de distancia, de 2 horas de distancia. Y antes de la predicación, como en todas las iglesias, había alabanza, o en la mayoría de las iglesias había alabanzas, se recogía la ofrenda, los diezmos, y en un momento se recogía transportación. ¿Por qué? Porque la gente podía llegar, el que no tenía transportación, el que no tenía su propio vehículo, podía llegar en autobús, o en camión, o en guagua, de donde usted viva, o en colectivo, pero no había transporte público para que le lleven de regreso a esas ciudades. Entonces se pedía transportación. ¿Quién le lleva a la ciudad de San Bernardino, o a la ciudad del Valle de San Fernando, o a la ciudad del Monte? Y alguien levantaba la mano, ¿verdad? En una ocasión un hermano dijo: yo voy para el área de Disneylandia. Y
Como nadie levantó la mano, pues yo levanté la mano y yo lo llevo, ¿verdad? Yo era el encargado de la iglesia. Yo lo llevo. Me arrimo, le dije, hermano, nada más espéreme a que todo se haya estado en orden y pues ya me puedo ir yo con calma. Sí, hermano, no hay problema. Y nos fuimos y manejamos aproximadamente una hora o un poquito menos. Y bueno, y ya estábamos llegando. Y el hermano, en esa conversación tan amena que teníamos, que hablamos de una cosa, de otra cosa, me dijo, hermano, dice, le voy a confesar algo, dice, yo ya no quería venir aquí. Es más, yo ya estuve a punto de dejar de venir a la iglesia. Y le dije, hermano, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? Pues si yo lo veo que usted se goza, viene desde lejos, yo totalmente inocente a la situación que estaba pasando el hermano. Y dijo, no, hermano, dice, la iglesia me gusta mucho, la predicación, la alabanza, el convivio, dice, pero ¿sabe qué? Algo sucedió que me sentí mal. ¿Qué pasó, hermano? Dice, es que un día yo lo quise saludar a usted y usted me dejó con la mano extendida, no me saludó. Yo me sentí tan mal y le dije, hermano, perdóneme, le soy sincero, no me di cuenta. Y él me dijo, no, hermano, yo sé que usted está ocupado y que mucha gente, y yo sé que usted no me vio. Yo sé que usted no me vio, dice, porque me saludó otro montón de veces antes y después de eso, y veo que a veces saluda a la gente y también veo que está ocupado y que no se da cuenta de las cosas, pero dice, eso a mí me hizo daño, y yo sabiendo de que usted no lo hizo a propósito, pues yo le di lugar a eso y me sentía mal y ya no tenía ganas de venir. Le cuento esto porque me estoy poniendo yo de ejemplo, que hice sentir a alguien mal sin darme cuenta. A veces podemos hacer sentir a alguien mal dándonos cuenta. O a veces tenemos buenos días y a veces tenemos malos días. Y a veces a alguien le duele la cabeza o tiene algún problema. Y no debería hacer algo que haga sentir mal a alguien. Pero a veces, dándose cuenta o no dándose cuenta, hacemos sentir mal a alguien. Voy a cambiarle de canal a esta situación porque no estamos hablando de lo que nosotros hacemos. Estamos hablando de lo que a la gente le sucede porque de repente ya no quieren venir a la iglesia. Y no significa que se fueron al mundo, no significa que están en el mundo, no significa que están en pecado, pero sí significa que están corriendo peligro, porque la palabra del Señor dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, un dardo, un problema, una desilusión nos puede ir paulatinamente, sin darnos cuenta, que nos apartemos de la congregación, del congregarnos y cambiar, hermanos, a la postura de que nos dejamos de congregar. ¿Cuál fue el motivo? Bueno, el tema es que estamos dejando de congregarnos. Es como el que consume algún producto ilegal. No quiso consumir ese producto ilegal. Estuvo en una situación, en algo en donde una desesperación o un problema lo llevó a algo para tratar de suplir ese mal momento en el que estaba viviendo y ahora está consumiendo algo que es ilegal. Tuvo una situación legal, se sintió mal, fue legal, tuvo una desilusión o una depresión o algo, fue legal, eso es real lo que le sucedió, pero se convirtió en alguien que está haciendo algo o consumiendo algo o repetidamente haciendo algo que no solamente es correcto, es ilegal. Dice la palabra del Señor, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbres. Entonces no podemos los líderes espirituales juzgar a la persona que nos está congregando. Necesitamos ver por qué nos está congregando y de qué manera ayudarle, por lo menos en lo que está a nuestro alcance. ¿Qué le parece si continuamos con este tema que no lo queremos hacer muy largo, pero tiene tanta información, ¿verdad? Yo me gocé, dijo David, con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Es que en la casa del Señor hay gozo. En la casa del Señor hay gozo, en la casa del Señor no es que haya alegría todo el tiempo. No, en la casa del Señor también hay penas porque hay hermanos que tienen a sus familias con problemitas, con enfermedades, alguien partió con el Señor o se pasa por una situación difícil, a veces generalmente son temporales, pero en la casa del Señor hay gozo porque en la casa del Señor está la iglesia del Señor, está la esposa, que somos nosotros, Cristo es la cabeza,
nosotros como cuerpo, como esposa del Señor, venimos, alabamos al Señor y hay gozo en la casa del Señor. Entonces, unos no vienen porque pues le contaron sus cositas o vio algo, ¿verdad? Otros dicen, no, yo no voy a la iglesia porque yo no quiero cambiar de religión. O algunos dicen, yo tengo mi religión. La mayoría de los que decimos eso, con mucho respeto, lo digo, con mucho respeto, no sabemos lo que decíamos. Yo tenía una religión, tenía una costumbre. Mi madre, mi tía y mis abuelos se hubieran molestado por oírme decir esto. Pero es la verdad, hermanos. Decimos, no, yo tengo mi religión y pues nunca va uno, ni la profesa, ni sabe el fundamento de esa religión. Si usted le dice, no, yo tengo mi religión, ¿cuál es la religión? ¿Quién la fundó? ¿Quién es el líder? ¿Con qué bases? ¿Con qué bases? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué tipo de satisfacción produce? ¿En dónde está la salvación y la paz que esta religión le provee, llevándolo hacia un lugar, ¿verdad? Entonces, estoy tratando de ser muy cuidadoso con mis palabras, por eso parece que hasta estuviera cantinfleando y dándole vueltas al asunto. No, estoy siendo muy cuidadoso porque sé que hay personas que tienen su fe puesta en eso y quiero ser muy cuidadoso. Pero muchos de nosotros decimos, no, porque yo tengo mi religión y hasta nos enojamos, pero tenemos necesidad de ir a la iglesia, necesitamos congregarnos, hermanos, y con una expectativa de que vamos a recibir algo de parte de Dios. Bueno, espero no estar confundiendo a nadie, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que dice eso, ¿verdad? Yo tengo mi religión. Pero hay mucha gente que no tiene religión. Hay mucha gente que no tiene una religión. Que si quieren congregarse en una iglesia cristiana o de los aleluyas, como se conocen, ¿no? Que nos dicen, oh, ahí van el aleluya. Bueno, hay gente que sí, que no tiene una religión, que sí quisiera congregarse con nosotros, con los aleluyas, y no lo hace. Y no estoy hablando de la iglesia nuestra, estoy hablando a nivel universal, a nivel de todo el planeta, del globo terráqueo, ¿verdad? Hay gente que quiere congregarse y no va. Ok, hermanos, estamos hablando ahora ya de un tema que vamos a tratar de profundizar un poquitito más, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, es que alguien dice, es que en estos días, por ejemplo, que usted mira en el YouTube o en el Facebook y ve una congregación con una unción tremenda, con un grupo de alabanza, ¿sabe que yo he escuchado decir, y a personas muy cercanas que uno conoce, si fulanito pastor estuviera aquí o abriera una iglesia por aquí, yo me congregaría? No, hermanos, no es así. Dios quiere satisfacer la necesidad que nosotros tenemos con lo que Él provee a nuestro alcance, ¿verdad? Entonces, la unción es importante. La unción es muy importante, ¿verdad? Que la gente que está presidiendo tenga un buen testimonio es algo muy importante, pero la manera que nosotros nos preparamos para ir a la iglesia a buscar a Dios, eso es importantísimo, hermanos, de que nosotros oremos a Dios para ver a dónde nos vamos a congregar. Eso es importante. Hay gente que de repente se queda sin iglesia. Pues ¿a quién no le ha pasado, verdad? A alguien le ha pasado, a mí me ha pasado. De repente uno se queda sin iglesia y ahora quiero buscar una iglesia y no la hallo. Y sabe que ahí está la congregación. Pero estoy buscando una congregación como donde yo me congregaba. Entonces uno va a una congregación y dice, ¿y por qué hacen esto? ¿Y por qué hacen lo otro? O hasta podemos decir, ¿y por qué no hacen esto? ¿Por qué no? ¿Por qué la alabanza no es un poco más extensa?
¿O por qué la alabanza no es más corta, verdad? ¿O por qué la predicación es tan larga? ¿O por qué la predicación es tan corta? ¿O por qué recogen la ofrenda de esta manera? ¿Por qué no la recogen de otra manera? Y no porque uno sepa mucho, sino porque uno está acostumbrado al lugar donde uno nació, al lugar donde uno se congregó, ¿verdad? Y le repito, a mí me pasó. Fui a una iglesia y me gustó. Y más que nada tenía necesidad y fui a la iglesia y dije, pues vengo a la iglesia, vengo a la casa de Dios. Y había errores, yo creo que había muchos errores, les soy sincero, yo no los vi porque yo fui con una necesidad, yo fui porque me quería congregar, ¿verdad? Entonces, a ver si estamos entendiendo, es como yo me preparo. Una vez más, Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Usted, mi hermano, mi hermana que conoce del Señor, usted que ha cantado esta alabanza, este corito que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Alguna vez lo ha cantado? Yo creo que sí, yo creo que este es un corito muy conocido. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Quiere decir que todavía no habían ido a la casa del Señor. Ya tenía alegría y todavía no habían ido a la casa del Señor. Es una predisposición. Yo voy a ir a mi país. Tengo tantos años que no voy a mi país. O yo voy a la boda de mi tío o a la boda de mi sobrino o voy al aniversario de mi abuelita o algo, y usted tiene 15 días preparándose para el viaje, y usted fue a la tienda y compró unas cositas por ahí que quiere llevar, y usted hasta fue y se compró unos zapatos nuevos, unos tenis, y hasta fue a la peluquería, y usted va con una camisita y algo, y usted se está preparando para ese viaje y tiene una expectativa porque usted va a ir a un lugar especial. A lo mejor va por unos días y se regresa y quién sabe cuándo vuelva a ir, pero usted se está preparando para ese evento. El salmista se estaba preparando para el evento de ir a la casa de Dios. ¿Cómo iba a estar ahí el asunto? No, él estaba contento, él estaba alegre de que se estaba preparando para ir a la casa del Señor. ¿Y sabe con quién se alegró? Con los otros que también iban. A ver si estamos entendiendo, hermanos. El dejar de congregarse es algo que produce problemas, es algo que produce tristeza, es algo que produce una separación, y el que no tiene posibilidades es un tema aparte. Pero los que nosotros tenemos las posibilidades, hermanos, estamos hablando de algo diferente. Necesitamos tener la alegría, sentir que es un privilegio, como es un privilegio vivir en el país donde estamos, como es un privilegio la familia. Necesitamos valorar lo que tenemos y nos vamos a alegrar. Bueno, ya voy bastante adelantadito con este tema, así que le invito a que leamos un versículo más. ¿Qué le parece? ¿Me acompaña? Vamos entonces a ver un versículo más y lo vamos a encontrar por aquí en el Salmo 100 y versículo 4. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Qué tremendo está este salmo, qué tremendo está este salmo, ¿verdad? Entonces, una vez más, como decíamos que tenemos que ir a la casa del Señor, tenemos que ir con una disposición, pero con una disposición de Dios, de las cosas celestiales, de las cosas espirituales. Los humanos, una vez más, tenemos nuestros días, tenemos nuestras fallas, aunque sirvamos a Dios. No es correcto hacer sentir mal a alguien o decir algo inapropiado, fuera de tiempo, de lugar o de contexto. Pero si sucediera, yo voy a buscar a Dios. Si algo sucediera por ahí que me haga sentir mal o que me intente hacer sentir mal, yo voy a buscar a Dios. ¿Cómo entro a la casa de Dios? Bueno, dice la palabra del Señor, entrad
por sus puertas, estoy leyendo el Salmo 100, versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias. Entonces yo entro a la casa de Dios, yo entro al lugar donde me voy a ir a congregar, yo entro con agradecimiento, entramos con agradecimientos. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo no quiero juzgar lo que veo. Entonces, no juzguemos lo que vemos o lo que creemos, ¿verdad? Y no lo diga para que venga alguien y se lo esté contando. Déjenme que hago un paréntesis aquí. Hermanos que me están viendo, yo no estoy predicando esto para la congregación que yo pastoreo. Yo no estoy predicando esto para la iglesia que yo pastoreo exclusivamente. Yo no estoy diciendo esto para que la gente que viene a nuestra iglesia venga con una disposición. Yo estoy diciendo esto y leyendo la palabra del Señor y tratando de explicar lo que siento de parte de Dios para bendecir a las personas que vienen a nuestra congregación, para bendecir a todas las personas que nos ven. Yo no sé si algún día les conoceremos, pero usted necesita ir a una congregación, usted necesita ir a un lugar, ¿verdad? Y usted viva en México, en Arizona, en Arkansas, en Luisiana, en Tennessee, en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, donde usted nos escuche. Usted necesita ir a la iglesia a gozarse. Usted necesita ir a gozarse porque Dios tiene algo para usted. Y vamos a la casa de Dios con agradecimiento, sabiendo de que no todas las personas pueden hacerlo. Entonces, si sucediera algo por ahí que ven que no está bien o algo, ¿verdad? Recuérdese que dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Y dice algo, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Dice el diccionario que atrios es un lugar, en la Biblia es un lugar que cuando usted entra usted a la casa de Dios, pero los atrios dicen que es un lugar que tiene cierto tamaño, a veces es más grande, a veces es más pequeño, algunos eran como tipo jardines, pero está hablando de que el atrio dicen que no tiene techo. Así dice el diccionario, no me lo estoy yo inventando, ni le quiero decir que sé mucho, pero yo lo busqué y dice que atrios es un lugar que está ahí donde usted va a alabar a Dios, pero dice que hay un atrio y ese atrio no tiene techo. Significa que cuando usted entra, usted está viendo el cielo. Y entonces entramos con agradecimiento, alabamos y bendecimos el nombre del Señor y estamos en ese lugar que no tiene techo. Estamos viendo al cielo, estamos alabando a Dios. Quiere decir que tenemos, hermanos, la posibilidad, el privilegio de alabar a Dios, de bendecir el nombre de nuestro Señor y estamos en comunicación con el cielo, hermanos. Entonces, es una pena detenernos por otras cositas. Y yo sé que la iglesia necesita su administración y que la iglesia tiene sus líderes y que según cómo la administren, la iglesia crece o no, o el lugar donde está. Pero yo en estos momentos soy el miembro de la iglesia. Yo en estos momentos vengo a buscar de Dios y es menester que usted y yo que vengamos a buscar de Dios, aprovechemos el tiempo. Yo tomé la decisión de no ser el único que predico en la iglesia que pastoreo. Es una decisión mía, es una decisión personal. Y alguien me puede decir, pero entonces, ¿por qué no tiene mucho repertorio? Pues yo no sé si no tengo mucho repertorio, pero sí puedo predicar. Prediqué el domingo, prediqué en la iglesia, prediqué el domingo, el viernes saqué una predicación. Esta es la grabación del día domingo. Son 3 días seguidos y puedo seguir predicando. Pero yo he decidido no ser yo solamente el que predico. ¿Saben por qué, mis hermanos? Bueno, por muchos motivos y algunos son tan personales y tan ministeriales y tan en mi liderazgo que obviamente no tengo por qué expresarlos todos así, ¿verdad? Pero les voy a explicar. En lo que es mi liderazgo, la palabra del Señor dice que nos envió a ser discípulos a todas las naciones. Y yo quiero dar la oportunidad a quienes veo que tienen no solamente el talento, sino la disposición y la entrega y están dispuestos a pagar el precio
de compartir el púlpito para que ellos también prediquen, siempre y cuando tengan el cuidado de las almas y de los que se expresan. Entonces, es una señal de que no hago acto de egoísmo. Nos estamos preparando para abrir más iglesias, pero hay motivo también. Yo necesito congregarme, yo necesito alimentarme, y yo no puedo decir, oh no, yo soy el pastor, yo estoy pastoreando a quien está predicando, ¿cómo yo voy a recibir de él? No, hermanos, es la palabra de Dios. Recibimos de todos, en las casas de bendición, en las células, en cada casa que me conecto virtualmente, ahora que estamos en pandemia, yo recibo bendición. Y cuando antes de la pandemia, en todas las casas que visitaba, no, hermano, hasta de un testimonio uno recibe bendición, aunque es una persona nueva. ¿Por qué? Porque yo voy a la casa de bendición, porque yo quiero mi parte. Y en la congregación yo soy el pastor, pero en ese momento que se está predicando la palabra del Señor, que se está alabando a Dios, yo soy uno más. Yo necesito alabar a Dios, y eso me trae salud, eso me trae alegría, eso me permite comunicarme con Dios. Con Dios nos comunicamos todo el tiempo, en la casa, en el trabajo, en el automóvil, en donde estemos. Necesitamos saber que Dios es el dueño de todo y que está todo el tiempo al pendiente de nosotros y que ve todo lo que hacemos. Pero hay un momento de búsqueda de Dios que lo podemos hacer también en la casa, en el auto, donde sea. Pero en la congregación, cuando estamos todos juntos, hay algo especial, hermanos. Y en ese momento yo quiero también, igual que todos mis hermanos, poder gozarme y alabar a Dios juntamente con ellos. Estoy llegando al final de la predicación. Entonces, hermanos, podemos ver los errores, podemos ver todos los errores, pero yo estoy en este momento en el que vengo a congregarme, en el que vengo a alabar a Dios, en el que estoy en el atrio de Dios, en donde tengo comunicación directa con Dios. Yo quiero aprovechar mi tiempo y vengo a escuchar la palabra de Dios. Creo que personas van a ver la predicación y escucharla, y quiero que aproveche la oportunidad que usted tiene de congregarse, en donde usted viva, en el país a donde usted vaya, ¿verdad? Incluso si usted está aquí en el sur de California y usted tiene una iglesia, yo no le estoy diciendo venga y congréguese con nosotros. No, hermanos, nunca hemos hecho eso. Hermanos, congréguese, dele una oportunidad al lugar donde usted se congregaba, o donde usted ya no está yendo, y si tiene la oportunidad, vaya. Pero ¿sabe qué, mi hermano? No vaya a ver qué pasó y el que no le hablaba, que vaya y alabe a Dios, y de todo lo demás el Señor se encargará. Bueno, mis queridos hermanos y amigos que nos ven, gracias, muchas gracias por dedicarnos parte de su tiempo. El título de la predicación es ¿cómo hacer para ir a la iglesia cuando no tengo ganas? Cuando no tenga ganas, necesitamos saber. Me duele mucho el estómago, me duele mucho la pancita, o he estado enfermito. Eso uno lo comprende, a veces no están las fuerzas, pero cuidado con qué tipo de ganas, ¿verdad? No voy porque no tengo ganas, ya no me interesan las cosas de Dios. Sí le interesan las cosas de Dios. Usted me está viendo, sí le interesan las cosas de Dios. Es que me hicieron un dañecito por ahí. Bueno, ahora entonces estamos poniendo las cartas sobre la mesa. Está bien, recuérdese, no hay perfección, pero Dios le ama, usted necesita del Señor. Vamos a la casa del Señor, hermanos. Vamos a la casa del Señor. Yo no le estoy diciendo que usted se congregue en una iglesia donde hay pecado, donde hay mal testimonio, donde le ofendieron y no quieren reconocer. No, pero no podemos cargar con una amargura. Necesitamos, hermanos, poner las cosas en las manos del Señor. La predicación del perdón y de perdonar sigue siendo verídica, y la cobertura del amor para buscar la perfección hasta que el Señor venga. Tendremos que estar ejercitando eso, pero necesitamos congregarnos y necesitamos ir con la disposición correcta. ¿Se recuerdan? 2 versículos tocamos. Yo me gocé con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Así que si usted va a la iglesia y andan todos tristes, bueno, pues trate de contagiar a alguien, decirle, hermanos, vamos a gozarnos, venimos a alabar al Señor, ¿verdad? Y recuérdese, hay un atrio en la casa del Señor donde venimos a alabarle, y en estos momentos la tenemos más fácil nosotros. Estamos al aire libre, a veces hay viento, a veces frío, a veces calor, solecito, pero ¿saben qué, hermanos? Estamos alabando a Dios. Bueno, espero haber no sido muy reiterativo con los puntos, pero les tocamos esto porque le queremos invitar, donde quiera que usted viva. Vaya
congréguese, pero como alguien que le dice, tómese la sopa o vaya al trabajo, pero óigame, vaya a trabajar con ganas, tómese la sopa con alegría, ¿verdad? Así que congréguese, pero hágala con alegría. Y estoy seguro que Dios le bendecirá rica y abundantemente. Gracias por estar con nosotros. Este es el Ministerio Jesús es la Respuesta. El hermano Rodi desde la Ciudad del Monte se despide. Bendiciones.